Hola, ¿qué tal a todos? De nuevo aquí en un nuevo episodio de Basqueteando. Y bueno, hoy tenemos de invitado a un expositor del mini baloncesto en Costa Rica, muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Expositor del famoso curso de mini baloncesto de la Federación Nacional Costarricense. Y aquí en nuestra casa de Soñando tenemos a Adrián Peralta. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. De verdad que para mí es un placer. Vine a hacer este proyecto, de cual igual la felicito y espero que siga así haciendo cosas tan bonitas como les está haciendo. Profe, bueno, yo le digo profe, coach, porque también fue coach mío en los tiempos de pandemia. Correcto. Que gracias a Adrián no se paró y más bien usted fue ahí más conociéndose a nivel de entrenador, de personal más que todo, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que su especialidad es el mini baloncesto. Sí, correcto. Siempre me encantó, siempre fui una persona muy deportista, siempre me gustó todo, pero en la parte del baloncesto siempre me he especializado en la parte del mini baloncesto, me ha encantado estudiar. Y no solo la parte de fundamentos y eso, sino la parte de psicología deportiva, programas de formación. Me he capacitado mucho, lo sigo haciendo porque me apasiona. Y cada niño es un mundo, cada organización es un mundo y sigo trabajando en eso, especializándome. Coach, ¿ya has visto algún cambio desde que iniciaste el mini baloncesto en aquellos años a ahorita? ¿O es lo mismo? Bueno, han habido montones de cambios. El baloncesto siempre ha existido, siempre han habido programas, pero después de la pandemia también siempre ha habido un antes, un durante, un después, porque he respetado y admirado muchos entrenadores que siempre han hecho mini baloncesto. He hablado con ellos, me ha asesorado ellos de lo que era el antes del baloncesto ahora. Ahora también tenemos una herramienta que la podemos ver positiva o negativa, que son las redes sociales, los celulares y ese tipo de cosas, pero se ha masificado más. Ahora es más fácil de llegarle a los padres de familia, a los niños, de una forma positiva o negativa, ¿verdad? Entonces el baloncesto se ha masificado, es más fácil de hacer tal vez deporte ahora. Antes costaba más, ahora también el tema de transportes, de comunicación es más accesible, pero lógicamente tenemos que mejorar, porque no se trata de hacer mini baloncesto o baloncesto, sino es la calidad de cómo se hace. Y es que ahora, tal vez, bueno, ahora hay un montón de entrenadores, un montón de academias, pero tal vez queremos llegar a ese punto de que al niño le guste el baloncesto primero. No es de, tome, agarre una bola y empiece a picarla. Así no es. No, existe una pasión. Ojalá que en todas las provincias de Costa Rica existieran muchas academias de baloncesto. Ojalá, porque estamos incentivando el deporte, como también lo hay en el fútbol, voleibol y todo eso. Pero hablando de baloncesto, ojalá que cada vez se genere más academias de una forma positiva. Pero el problema es la calidad de las personas que tienen que enseñar el baloncesto. Exacto. Porque tenemos que entender que no se trata de que sea recreativo porque son niños, sino hay que conocer la parte física de cada niño, la madurez de cada niño, de cómo se prepara de una forma muy respetuosa. He estado estudiando mucho el baloncesto de Costa Rica porque me gusta aprender de todos, pero estamos cometiendo un error muy grande. Pensamos que en la parte de formación mandamos a adolescentes o a muchachos que no tienen la capacidad para poder manejar un grupo, para poder manejar un niño. Y en esa zona es donde tenemos que asesorarnos, capacitarnos más para poder empezar un programa formativo. Y es que eso es un problema grave, porque al menos un ejemplo, yo tengo yo llevé el curso de mini baloncesto de la federación, pero yo le soy sincera, yo no me veo coachando, pero me gusta aprender. Correcto. Entonces, yo sí he visto que
academias que nada más lo que hacen es, ok, aquí está el balón y ustedes tienen que hacer esto, pero no se ponen a pensar tal vez en la parte cognitiva, que era lo que hablaba con el profe Jimmy Rojas, con la parte cognitiva, con motriz, la parte motriz, la madurez también del niño. y algo ahora muy importante, de que los niños hacen lo que ven. Entonces ahí es donde metemos lo que son las redes sociales y los videos que a los chicos les encanta ver a los jugadores de la NBA, entonces ya ellos quieren de una vez ser ellos. En el verdadero proceso de formación no está en los resultados, sino en la forma que se forma a los niños y al programa. A veces cometemos el error de que ya formamos una academia en 5 o 6 meses y ya queremos ganar. Entonces, igualmente, todos desde que nacimos, nosotros podemos jugar hoy gran banco con nuestros hijos y todos queremos ganar. Así. Es la forma positiva de ver la realidad de las cosas. Y lo más importante es que si cualquier persona, usted como padre de familia o algún niño quiere llegar al programa, es enamorar al niño de que le guste. Que le guste. Cada niño es un mundo diferente, tiene una formación totalmente diferente y tenemos que ver personas capacitadas, llámese personas mayores, jóvenes o muy jóvenes, de cómo se trata un niño. Enamorar al niño, tenemos que tener creatividad, tenemos que saber enseñar, tenemos que tener una metodología de entrenamiento muy profesional, pero también recreativa. Pero aquí realmente me da gracia y a la vez me gusta que se formen academias, pero no pueden pretender en, ¿cómo se llama?, en un año estar haciendo equipos para poder ganar. Y una pregunta seria, ¿usted cree que se están armando academias simplemente para lucrar? Y no pensar en la formación del niño. Sí. Toda academia que se forma, porque he sido parte de eso, nosotros dependemos de la parte económica. El éxito de un programa dependen de los padres de familia, únicamente. Si existe en una academia excelente comunicación, respeto, integridad, valores, téngalo por seguro que cualquier papá va a querer meter a su hijo ahí. Pero el hecho que digamos es que se hagan academias donde se cobra mucho, o se cobra poco, pero la calidad de la formación no es la correcta. Entonces, ¿quién supervisa eso? Entonces, tiene que haber un ente que esté supervisando. Tenemos que tener nosotros los entrenadores de tener la humildad de aceptar y aprender de otras personas que sepan. ¿Por qué? Porque trabajar con niños o niñas es un tema muy delicado, pero también delicado. Es muy bonito y no es cualquiera, porque ya usted tocó un tema. Aquí hay muchos entrenadores en Costa Rica que tienen que llevar por fuerza los programas de los cursos de mini baloncesto, pero no te cochean mini baloncesto. El caso mío, yo también me especializo en alto rendimiento, pero yo no trabajo en alto rendimiento. Pero todo eso me aprende para saber cómo puedo dirigir un grupo de niños, que es muy importante, porque a un niño por igual, desde el niño más limitado, hasta el niño que tenga mejores condiciones, porque puede ser que no es lo mismo. Voy a hablar de un niño de 10 años, que tal vez un niño de 10 años tenga 2 años de estar entrenando, y llega un niño de 10 años que tal vez tenga un mes, que hay que aprender, enseñarle desde cero, pero puede ser que en un plazo de 3, 4 meses sea mejor que el niño que tenga 2 años de estar entrenado, porque tiene mejores condiciones atléticas, la parte motriz, la madurez emocional que tiene un niño. Pero aquí en Costa Rica somos bendecidos por toda la infraestructura que tenemos. A veces nos quejamos de que no tenemos gimnasios y, Dios mío, he tenido la suerte de estar en muchos países especializándome. Sí. Y Costa Rica, la diversidad que hay en el país, no ponemos excusas para todo y tenemos lugares preciosos. Tenemos colegios lindísimos con gimnasios muy bonitos. Pero, profe, ¿no cree que a veces... volviendo al tema de lucrar, cuesta conseguir gimnasios aquí en Costa Rica? Porque o por A o por B, tal vez
el comité, son parte del comité de ciertos cantones y no pueden dar permisos o, bueno, los costos a veces son elevados para poder usar un gimnasio para poder entrenar. Sí, bueno, es que de todo hay, porque aquí en Costa Rica, bueno, yo estuve muchos años en Guanacaste y he conocido programas que empiezan en canchas abiertas, porque realmente no hay gimnasios. Pero no se trata solamente del gimnasio, sino la actitud, la pasión que hay por enseñar, que téngalo por seguro que usted como mamá, no importa si esté en una cancha abierta, si se enseña bien y si hay buenos motivos y buenos objetivos, usted va a estar ahí. Va a llegar un momento en que van a conseguir buenos gimnasios. Como también no ha empezado un programa, están cobrando mucho dinero porque andan buscando un gimnasio de alto nivel, pero el servicio al cliente, que son los niños, no es el correcto. Claro. Entonces, ¿qué prefiere usted? Que su hijo esté en una cancha abierta, disfrutando, amando lo que hace, bien instruido, que un gimnasio con la máxima tecnología si no se está educando bien. Ok. Y bueno, eso hablando de los gimnasios, me acuerdo perfectamente de donde entrenábamos en pandemia. Sí. Eso no era un gimnasio, era un salón. Pero ahí pasamos muchos jugadores. Montones. Y es que, exacto, no hay excusa, no hay excusa. Correcto, esa etapa de la pandemia fue muy linda y fue algo bendecido, los que tuvimos la oportunidad, y yo creo que era el único entrenador en el país al principio, cuando estaba la pandemia, que tuvo un lugar, donde poder hacer un espacio para deporte, que usted tuvo la oportunidad, primero porque estábamos asustados, ¿verdad? Todos lo que vimos en pandemia. El segundo, que yo, por ejemplo, se lo voy a decir honestamente, estaba muy bien posicionado económicamente en Guanacaste, tenía mi programa, comité cantonal, estaba en colegio, y cuando vino la pandemia prácticamente quedé en cero. Paramos todos. Todos paramos y realmente fue muy difícil lo que vivimos. Entonces, mi hija, que es casada con una familia que tiene, como decir, un salón de eventos, de ahí yo para darle a mi hija y que tuviera un lugar ahí de esparcimiento, de ahí monté los arillos, monté la cancha y al final eso parecía un gimnasio bonito, un lugar hermoso. Chiva. Al menos para los que amamos amamos el baloncesto, tratamos de buscar un espacio, aunque sea pequeñito, que haya un aro, pero podemos estar tocando bola y estar tirando, y eso es lo importante. Pero bueno, esto fue como una intro obviamente del coach Adrián, cómo adora y cómo es un formador del mini baloncesto, pero bueno, el coach también tiene sus facetas, ¿verdad? Sí. Y una de ellas que me llamó mucho la atención y que ni por mi cabeza me pasó, es de que el coach Peralta era jugador de fútbol. Sí. O sea, usted es herediano de corazón, porque incluso me estabas contando que vivía en el estadio. Correcto, yo nací siendo deportista porque mi papá, mi familia fueron futbolistas y mi papá, en paz descanse, ha sido uno de los referentes del fútbol, digamos, del herediano. Jugaba defensa central en los 70s, 60s y viví todo de la mano de él en los estadios, para arriba y para abajo. Jugaba muy bien fútbol, en mi caso jugaba muy bien fútbol, estuve en selecciones nacionales y ya hasta llegué a primera división con el Herediano en los años 90, cuando Costa Rica ya empezó el primer campeonato mundial, Italia 90, uh-huh. Y ya por una situación pues no pude seguir, tuve que trabajar, pero siempre jugué fútbol, siempre estuve ligado a segundas divisiones. Es increíble, después de que salí de Heredia, estuve en Sagrada Familia, que quedamos campeones, y después pasé a jugar a Santa Bárbara, que quedamos campeones, jugaba bien y no pude jugar en primera división. Problema de asesoramiento, continuidad, y también yo era de las personas que tenía que trabajar, tenía una familia hermosa que ayudar, mis hijas, mi hijo, y tenía que dedicarme a trabajar, y en ese tiempo el fútbol tenía un negocio y no me daba lo que realmente me podía generar el fútbol. Entonces mi papá me dijo, usted se dedica a trabajar
y era santa palabra. Y era difícil. Bueno, y yo le voy a enseñar 2 fotos, a ver qué le traen de recuerdo, porque me llamó mucho la atención, porque al menos yo siempre lo he conocido por el baloncesto. Jamás me pasó por la cabeza de que, incluso estábamos hablando de que hay figuras de fútbol que han jugado baloncesto, pero bueno, esta imagen. Ah, sí. Esa imagen es con una persona que siempre admiré, que es Roger Flores. Ok. Y esa foto, bueno, esa foto fue días antes de que ya dejaran el estadio del Herediano, que pudiéramos jugar. Ya, eso es más reciente. Bueno, antes de que construyeran con los veteranos. Pero él es de Saprissa. Él es de Saprissa. No, pero eso fue una actividad de beneficencia. Okay. Alajuela, Heredia, Saprissa, para una beneficencia. Entonces son fotos que sí, yo siempre estuve muy ligado al fútbol. Esta, bueno, yo sé que sentimental. Sí, mi papá para muchos, junto con Walter Elizondo, que en paz descansen, han sido los 2 mejores defensas centrales de Costa Rica, que si hoy por hoy estuvieran esa generación acá, bueno, quién sabe dónde estuvieran jugando. Cuentan, yo lo vi pequeño y sé que era un excelente jugador, pero eran jugadores que en ese tiempo no eran tan profesionales de fútbol. Pero en esta época, bueno, les garantizo que muchos de esos jugadores tendrían mejor nivel de los jugadores que hay ahora, con todo respeto. Sí, yo sé. Y profe, la experiencia de vivir en el estadio, cuéntenos eso, sí. Porque tal vez yo dije, ok, vivió en el estadio, pero no sabemos cómo fue esa etapa. Sí. ¿Y dónde? ¿En qué parte? Sí, exactamente. Nosotros vivíamos, del 70 al 80 vivíamos cerca del Hospital de Heredia, el Hospital de Heredia, cerquita del estadio. Cuando mi papá se retiró, honestamente no tenía trabajo, entonces le dieron la administración del Estadio Heredia. 4 o 5 años estuvimos ahí. Exactamente donde estaba al costado sur del estadio, donde estaban las oficinas, ahí había una casita muy humilde y nosotros nos fuimos a vivir ahí. Entonces, ¿cuál era el trabajo de mi papá? El trabajo era mantener el estadio, la cancha. Yo como niño que era, pues vivía feliz. Mi mamá no, mi mamá sufría porque económicamente posiblemente no teníamos a dónde ir y de ahí era el único lugar. Eso era la única oportunidad que teníamos de momento. Pero yo me acuerdo como todos mis compañeros, yo era como el más popular porque todos querían ir al estadio, entonces yo me daba el lujo de decir, venga, para ir a ver los entrenamientos. Mi mamá hacía unos frescos que en ese tiempo era un vacilón, porque todos los equipos, llegaba Saprissa, llegaba Alajuela, Punta Arenas, todo el mundo. Y ahí llegaban todos. Y un día antes mi mamá y yo preparábamos los refrescos de horchata o pinolillo, entonces a mí era el que me tocaba ir a entregar los refrescos a los jugadores. Entonces yo pasaba feliz, los jugadores sabían que yo era hijo de Jorge Peralta, entonces había un respeto muy bonito, regalaban camisas y eso. Entonces yo estaba en Disneylandia y jugaba, entrenaban, terminaba de entrenar la primera división y yo me quedaba con algunos de los jugadores, con los Jara, Milton Nóbrega, todos esos que eran estrellas y quedaba pateando con ellos. En ese tiempo las bolas eran muy feas, y ya se empezó a modernizar y empezaron las bolas en mi casa y mi papá siempre me prestaba una bola de esas y yo me la llevaba para la escuela. Entonces era el hombre más popular porque tenía la bola más actualizada. Ajá. Pero pasábamos en ese tiempo, donde está el Palacio de los Deportes, era una plaza fútbol que se llamaba la Plaza Chanchos. Era una plaza fútbol, entonces siempre que los domingos terminaba de jugar Heredia Saprissa, Heredia Cartago, Heredia, teníamos que limpiar el estadio. Entonces fui muy amigo de la familia Guanchop, de los Jara, Nóbrega, de montones de gente. Y mi papá iba a la Plaza Chanchos, conseguía unos chicos, dice, ayúdenme a limpiar. Y después de limpiar pasábamos mejengueando. Nosotros limpiábamos el estadio, pero lo limpiábamos con una pasión, porque éramos niños y adolescentes y después con tal de estar jugando con los jugadores de primera división. Pero ahí viví muchos años y vi desarrollar jugadores y me hice muy amigo y fui coachado por los primeros entrenadores que fueron a Costa Rica, llevaron a Costa Rica a un mundial, que fue el Mundial de China, al Mundial de Arabia Saudita. Entonces empecé a establecer comunicación con ellos. Imagínese, sí, claro. Y aprendí mucho
baloncesto por medio del fútbol. Qué interesante. Mucho lo he aprendido y lo aplico todavía. Ahora, ¿cuántos años en fútbol? En fútbol toda mi vida. Ok. Sí. ¿Y es la misma pasión con el baloncesto? Son dos pasiones diferentes. Viera que tuve la oportunidad y no pude. A Costa Rica les dieron, por medio de la Universidad Nacional, hace muchos años, estaba Clemencia Conejo como directora de una excelente persona. ¿Es familia de...? No, amiga No. de mi papá Ok. y amiga del deporte. Y empezaron a dar unas becas para que se fueran a Alemania a ser entrenadores de fútbol. Todo el mundo quería y yo podía tener una oportunidad de esas de desarrollarme en la Universidad Nacional y desarrollarme como entrenador de fútbol. Pero no podía por asuntos de plata, porque no me podía ir 6 meses a estudiar a Alemania y mis hijas, unas gemelas, estaban recién nacidas y no podía dejar esa responsabilidad. Claro. Otros lo aprovecharon en buena forma, pero sí tuve la oportunidad de especializarme y no lo hice. Y no me arrepiento. Ok, volviendo, bueno, para mí es, tal vez para muchos ya conocían esa etapa suya de que te gustaba el fútbol. Yo no, como siempre, ¿verdad? Yo no averiguo hasta este programa que lo estoy iniciando, ¿verdad? Que me toca hacer mis averiguaciones. Volviendo al baloncesto. No solo mini baloncesto, sino contanos un poco lo que fue la experiencia a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Con equipos de liga menor a liga mayor. Bueno, siempre me he desarrollado en el mini baloncesto. En el mini baloncesto tuve opciones de ser campeón de Juegos Nacionales con Heredia. Claro. Estuve en Liberia, con equipos de Juegos Nacionales. Estuve en una primera división con San Ramón. Exacto. Que gané todos los partidos y perdí la final. Bueno, pero, igual, siempre es un aprendizaje. Pero fue la primera vez que... Mi primera vez. Okay. He estado maxi baloncesto, en todo, pero en vida mi papá siempre fue una persona que lo respeté mucho y mi papá siempre me dijo, no puedes abarcar. Si quieres ser el mejor o estar entre los mejores o aprender de los mejores, tenés que dedicarte a algo. No puedes estar todo. Y uno, lógicamente, por la pasión de querer estar en ciertos lugares, tomé la decisión, dijo, no, me voy a especializar en mini baloncesto. Y empecé especializándome en mini baloncesto llevando cursos en fútbol. Qué interesante. Sí, y aplicaba fútbol, conceptos tuve montones de entrenadores de fútbol, Maturana, otros entrenadores de España, que tuve la oportunidad. Iba a cursos de fútbol y lo aplico a baloncesto. Y cuando usted se refiere a conceptos, me imagino que uno de ellos, disciplina, la actividad física, ¿es la misma? Son totalmente diferentes porque también estamos hablando que en la etapa de la iniciación con niños de 8 a 10 años hay que saber hacer las cosas. Pero, ¿qué significa en la parte del fútbol? En la parte del fútbol pensamos que un jugador que agarró la bola y se quite a 2, 3, 4 jugadores es demasiado bueno. Y no es así. El jugador bueno del fútbol es el que juega a primera intención. No le ha llegado ni la bola y ya el jugador bueno ya sabe lo que tiene que hacer, lo que llamamos en espacio reducido. Entonces, si eso lo aplicamos en baloncesto, donde la cancha es más pequeña, y aplicamos que antes de que la bola le llegue a usted, ya el jugador sepa que tiene que pasar la bola y cortar, que es como en el fútbol, la jugada de pared, que es la jugada más sencilla y la más importante en el fútbol, si lo aplicamos desde pequeñitos, se nota la diferencia. Entonces, yo trabajo muchos conceptos que a veces, humildemente, a veces hay entrenadores me dicen, profe, qué bonito se ven sus equipos. Claro, hay que trabajar, enseñar, corregir. La mayor fortaleza de un programa de formación es el corregir. Es corregir. Y ahí es donde la mecanización de la especialidad de hacer un buen ejercicio. Entonces, yo les decía, por ejemplo, en los colectivos a veces trabajo con bolas desinfladas. Y digo, pero ¿cómo? Si el básquet
Entonces, obligo a usted, como basquetbolista, en que en lugar de estar picando la bola, Haga el pase. tiene que hacer el pase y moverse. ¿Cuál es el mejor sistema que hay en el mini o en el baloncesto moderno? El movimiento. El baloncesto es movimiento. Por eso ahora es muy, no de moda, creo que es jugar sin el balón, moverse sin el balón. Buscar espacios. Y es igual que el fútbol. Los mejores equipos del mundo, los mejores entrenadores del mundo, hace que un jugador busque un espacio que esté libre para que le puedan pasar la bola. Y es igual en el básquet. ¿De qué sirve usted tener 2,20 m y estar estático? Si un jugador de esos se está moviendo, no hay nada más difícil que buscar marcar a un jugador que esté en movimiento. Entonces son conceptos que se deben de aplicar y a veces uno, digamos, desde mi óptica, con toda la humildad, he ido a programas donde hay niños muy estáticos, hay ejercicios muy estáticos, hacen siempre lo mismo. Y bueno, y lo más importante es que el niño aprenda y se divierta, porque es increíble en estadísticas ver niños con tanta obesidad, tan jóvenes, sedentarios, con el tema de los internet y todo eso, que nosotros lo que queremos es que los niños lleguen a nuestros programas y les guste. Y si el día de mañana se pasan a jugar fútbol, voleibol, lo que sea, lleguen preparados a la otra disciplina y que mantengan esa rutina de disciplina de deporte. Profe, y ok, yo sé porque soy testiga de que, bueno, usted pasa fuera del país formándose en diferentes campamentos. Creo que yo tuve la oportunidad de compartir el campamento de los Martínez en Washington. Pero yo veo cada vez que usted va a la FIBA, también creo que fuiste al campamento de Vecchio. Sí, estoy en Miami. En Miami, que por cierto, creo que viene para Consultants. En eso estamos, sí, trabajando en eso. Qué chiva. Sí. Bueno, yo también fui. Correcto. Yo también fui, es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, también hay una etapa donde ¿a qué se le viene la Convención de Minibásquetbol de las Américas del 2019? Sí. Bueno, eso ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido y se los digo con toda la humildad, siempre he querido, quiero y seguiré siendo un colaborador del baloncesto, con toda mi óptica, mi humildad. El problema es que no se deja escuchar. Sí. Es muy diferente. No, lo que yo quiera insinuar no es que es santa palabra, sino quiero ser un colaborador. Quiero tener la humildad de decir, yo puedo aportar mucho al baloncesto con mis ideas. ¿Por qué? Porque me he rodeado de los mejores. O sea, he estado en montones de convenciones en El Salvador, he ido a Argentina, he estado con los mejores programas donde personas que han empezado con programas de iniciación y ya sus jugadores han terminado en campeonatos mundiales. Y aquí hay mucha gente preparada, hay mucha capacidad acá, pero lamentablemente es mi crítica constructiva. O sea, la ejecución no es la correcta. Y es que yo sé que a veces las redes son un problema pues para los niños, sí, pero a veces es así como ven y van escuchando cosas positivas del baloncesto. Sí. Creo que, digamos, los medios, ahora las plataformas, son un medio de comunicación porque los niños pasan pegados. Entonces, a veces es importante recalcar que cuando uno transmite una idea en un programa, no es para que el día de mañana ya se les olvide. Sí, otra cosa, con respecto a las capacitaciones, he estado en muchas capacitaciones de FIBA Américas, pero no es solamente por estar ahí, sino que los expositores han sido personas que han estudiado el mini baloncesto, los procesos de formación a nivel mundial, que se han hablado de personas cómo hacen ustedes. Por ejemplo, yo expuse, cuando me correspondió a mí exponer ante 55 personas de diferentes partes del mundo, estando Franklin Martínez como presidente de la federación, él tenía que estar ahí escuchando mi exposición. Usted no tiene idea
del nerviosismo, y a la vez yo dije, no, Dios mío, esto es una oportunidad hermosa. Pero antes de exponer, yo empecé a preguntar a muchos colegas de todo el país qué estaban haciendo, cuáles eran las debilidades, fortalezas, qué les gustaría hacer el cambio. Y agarré un montón de información, y esa información fue la exposición que yo puse a nivel país. Y lógicamente, son montones de cosas que tenemos que mejorar, como en toda la vida, siempre tenemos que mejorar, pero tenemos que aceptar que tenemos que cambiar. Y no solamente a nivel de entrenadores, sino también a nivel de la educación por parte de los padres, del apoyo que se está dando, porque, disculpen, a veces a mí me encanta ir a ver el baloncesto. He ido a partidos de mini baloncesto, de liga menor, y es increíble a veces la falta de respeto. Correcto. No solo hacia el arbitraje, que bueno, eso siempre va a ser un tema, pero ya en liga menor o en un mini baloncesto y ver esa falta de respeto, esa falta de comunicación, a veces a mí me asustó, y fue la última vez que yo dije, no, qué feo ver esto, porque incluso hay papás que forzan a los niños y que están detrás de la banca del hijo y les están exigiendo o diciéndole, pero jugaste mal, ¿por qué no fuiste hacia el aro si estabas abierto? Entonces uno dice, Dios mío, ¿quién es el coach aquí? Sí. Entonces yo digo, no solamente a nivel de entrenador, sino también tiene que venir de la educación de los papás. Sí, lo que pasa es que, digamos, aquí todos tenemos que tener un norte y un objetivo en cada proceso de formación. Empezando, lo dije al principio, el éxito de un programa depende de los padres de familia. Pero ¿cómo educamos a los padres de familia? Porque, por ejemplo, yo cocheo niños de 8 años, 10 años y 12 años y todos quieren ganar, y es aquel escándalo y aquel el problema. Bueno, yo cuando, por ejemplo, he tenido algún problema con padre de familia, lo enfrento de una forma educada, respetuosa, y le digo, usted no puede hacer eso, porque la próxima vez no va a poder entrar al gimnasio, y lo hemos tenido que hacer. Profe, pero, y hay niños de 8 o 9 años, claro, que le llegan a decir, ¿por qué no me puso a jugar? ¿Por qué me sacó? ¿Por qué no me puso más minutos? ¿Han habido situaciones así? Los niños no, son los papás. No, sí. Son los papás. Y después, aquí es increíble, o sea, soy la primera persona que me tengo que equivocar, porque manejar a un programa de niños, cada niño es diferente, y perfectamente son tomas de decisiones que yo en algún momento siempre me voy a equivocar, pero de una forma educada. Claro. Lo que pasa es que aquí es increíble ver entrenadores de baloncesto, las actitudes, los regaños, los gestos hacia un niño. Yo siempre intento, que es psicología deportiva, y eso hay que tener mucho carisma, y todos los días le pido a Dios para ser así siempre. ¿Qué significa? Que la corrección siempre tiene que haber un enfoque positivo. Por ejemplo, no un gesto negativo. Si yo a usted la voy a corregir, yo le digo, Alejandra, necesito que agarre la bola y vaya. Y hace todo lo contrario, yo lo llamo y le digo, Alejandra, usted es demasiado buena. Usted puede tener pique con izquierda, con derecha, usted lo hace súper bien en los entrenamientos, usted es carguísima, pero ¿por qué no lo está haciendo? Siempre enfoque positivo. Lo que pasa es que aquí yo voy a gimnasios donde veo entrenadores que, Dios mío, perdón, o sea, yo aprendo de todos los entrenadores, y tenemos que tener la humildad de aceptar ese cambio. Claro. Las federaciones tienen que llegar y estar promoviendo que el mini baloncesto, las etapas de formación sean constructivas. Si un padre de familia está ahí, porque a todos nos pasa, hay papás que lo inscriben en el programa de uno porque ya quieren ser campeones nacionales. ¿Y qué es ser campeón nacional? Es nada. Lo más importante es que el niño aprenda, se forme y que llegue a ser un excelente profesional. Y es que tal vez yo tengo un sobrino y a veces he conversado con niños, es que yo quiero ser como Curry. Y yo, estos niños sabrán realmente las etapas y el desarrollo y el proceso que llevaron todos estos jugadores de la NBA. Correcto. Ahí, perdón, importantísimo. Cuando un papá es de esa forma, yo siempre he dicho
que a veces decimos que el alto rendimiento es cuando los jugadores tienen 17, 18, 20 años. El alto rendimiento puede empezar desde un niño de 5 años, porque es la realidad, en mi perspectiva. ¿Y qué significa con eso? Ok, si usted quiere que su hijo sea una persona, digamos, exitosa, humildemente en el deporte, que lleve todos los procesos bien, número uno, su hijo quiere, sí. Entonces uno habla con el niño, usted quiere entrenar fuerte, quiere potenciarse más, ok, perfecto, esos niños son los que a uno le encantan. Ok, número uno, tenés que ser un buen hijo. Número dos, tenés que ser un excelente estudiante para ir desarrollando un jugador de alto rendimiento. Y número tres, tenés que tener una alimentación profesional de acuerdo a su edad. Exacto. Tenés que leer libros de psicología, de motivación. ¿Para qué? No para ser usted mejor, sino para ayudar a los compañeros que son más limitados. Entonces, es un complemento que tenemos que decirle al papá, ok, usted quiere potenciar a su hijo en todos esos aspectos, vamos en estas etapas. Pero tenés que ser estudiante, buen hijo y muchas cosas demás, y ahí vamos potenciando. Al final no llega a ser un buen deportista, o sea, un buen basquetbolista, va a ser un buen deportista, pero una persona sociable, una persona educada. Exacto. Bueno, profe, ya casi terminando, yo quería preguntarle si esta foto era un montaje. Todo el mundo habla porque esta foto entonces uno dice, ¿será? Entonces esa foto es un montaje. No, tuve la oportunidad de estar en campamento de Michael Jordan en Santa Mónica, California. Tuve la oportunidad y sí, mucha gente me vacila con esa fotografía, pero en sí para mí no es la fotografía, porque sino sí, fue la experiencia. La experiencia y la acción, y tuve la oportunidad de estar en una semana. Tuve la oportunidad de estar en unos mismos lugares cerca con él, la exposición con él. Y lógicamente, ¿quién no admira a un jugador como esos de la época de nosotros? Claro. Y igual, niños ahora. Pero sí, tuve la oportunidad de estar con Michael Jordan. ¿En 2 palabras? Eso es una enseñanza de vida para mí. Ok. Y le voy a decir por qué. Eso es un proceso que yo empecé desde preparatoria. Y no tiene idea lo que sufrimos para ser campeones centroamericanos. Pero campeones yo nunca, centroamericanos. Sí, invictos. Pero yo nunca me mentalicé para el objetivo de ser campeones. Simplemente empecé a trabajar procesos. Perdimos demasiado cuando éramos más niños. Ellos perdieron, pero siempre tenían un objetivo. Y muchos de esos están fuera de Costa Rica estudiando. Por ejemplo, Milton Jiménez es como un hijo más, y las personas que saben del baloncesto aquí saben quién es Milton Jiménez. Es un jugador que mis respetos, porque tuvo la oportunidad de estar en una cuestión de NBA, tuvo la oportunidad de ser un profesional. Él se lesionó muy joven, ahora es un ingeniero, pero yo creo que son de los pocos jugadores en Costa Rica que le ha podido hacer 28 puntos en un centro básquet a los Estados Unidos. Wow. Anotaba demasiado, era un jugador demasiado versátil, y conozco entrenadores en los Estados Unidos que siempre lo recuerdan, que si no se hubiera lesionado estuvieran en una universidad, y un jugador con un talento, pero el aprendizaje de él es que viene de una familia muy humilde y siempre tuvo una visión de ser alguien. Y ahora, y lesionado, no, yo voy a seguir, y ahora es un ingeniero igual que toda la familia, y es una persona que me ha enseñado mucho. Bueno, profe, y lastimosamente nos encantaría quedarnos aquí hablando, porque la verdad es que a veces el tiempo no alcanza para hablar de tantas cosas que queremos expresar en el baloncesto, pero voy a cerrar con una trivia, y en una palabra descriptiva me vas a decir lo que se te viene a la mente, pero con una palabra. Liberia. Trabajo. Fútbol. Pasión. Heredia. Un amor. Papá y mamá. Lo más lindo del mundo. Tus hijas. Mi inspiración. Don Fabio. La persona que hizo que fuera baloncesto. Maxi femenino. Trabajo. Academia Teocale. Una linda experiencia. Mini baloncesto.
mi vida. Bueno, y con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles siempre que estén conectados a este podcast de Basqueteando. Yo le agradezco al coach Adrián Peralta y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.